El teléfono sonó 3 veces antes de que Isabella Ramírez lograra contestarlo, con las manos aún temblorosas por la última cirugía de emergencia. 22 horas de turno no habían disminuido su determinación, a pesar de que el agotamiento amenazaba con dominarla. La pantalla parpadeaba insistentemente, reunión del consejo, 10 minutos. 15 años dedicados al Hospital San Rafael habían convertido esos pasillos en su segunda casa. Desde la joven enfermera recién graduada hasta la actual directora médica, cada paso de su trayectoria estaba grabado en las paredes de ese lugar. Isabella ajustó su bata blanca, donde el nombre doctora Isabella Ramírez, directora médica, brillaba discretamente, y respiró profundamente antes de entrar en la sala de reuniones. El ambiente era sofocante. 12 rostros la miraban, 11 hombres y una mujer, todos miembros del consejo médico. En el centro de la mesa, el doctor Eduardo Vega hojeaba distraídamente los informes que ella había preparado durante la madrugada. Su propuesta de reestructuración de la emergencia era audaz, pero necesaria. Los números no mentían, el departamento estaba sobrecargado y los equipos necesitaban cambios urgentes. «Buenos días, señores», comenzó Isabella, su voz firme resonando en la sala. «Como pueden ver en los informes frente a ustedes, nuestra tasa de ocupación en la emergencia alcanzó niveles críticos en el último trimestre. ¿La propuesta que traigo hoy?» «Perdón, enfermera Ramírez», la voz del doctor Vega cortó el aire como una navaja, enfatizando sarcásticamente su antiguo puesto. ¿No cree que estos temas administrativos deberían dejárselos a quienes tienen la experiencia adecuada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella sintió que la sangre se le helaba en las venas, no por la humillación tentativa, sino por la audacia del prejuicio explícito. Sus ojos encontraron los de la doctora Carmen Ortiz, la única otra mujer presente, quien asintió discretamente en señal de apoyo. «Doctor Vega», respondió Isabella, manteniendo la compostura que los años de discriminación le habían enseñado a preservar, «creo que mi maestría en gestión hospitalaria, junto con los 15 años de experiencia práctica en este hospital, me califican completamente para esta discusión. Pero ya que menciona experiencia». Deslizó otro expediente sobre la mesa, revelando estadísticas comparativas que había guardado como carta ganadora. «Estos son los índices de eficiencia de los últimos 5 años. Fíjese que, tras la implementación de los cambios que propuse en el sector de traumatología, redujimos el tiempo de espera en un 40% y aumentamos la tasa de supervivencia en casos críticos en un 25%. El rostro del doctor Vega se tornó escarlata, mientras murmullos de aprobación circulaban por la sala. La doctora Ortiz no pudo evitar una sonrisa discreta. Sin embargo, la victoria momentánea de Isabella tenía un precio que pronto descubriría. Al final de la reunión, mientras los miembros del consejo se dispersaban, el doctor Vega la alcanzó en el pasillo. Su susurro tenía el veneno de una serpiente. «Puede que hayas conquistado este puesto, Ramírez, pero no olvides de dónde vienes. Una enfermera siempre será una enfermera, no importa qué título lleve». Isabella se mantuvo inmóvil, observándolo alejarse. 15 años de carrera le habían enseñado que ese tipo de amenaza velada era solo el comienzo. En el espejo de la pared opuesta, su reflejo mostraba a una mujer fuerte, decidida, pero también exhausta de luchar constantemente para demostrar su valor. Esa noche, sola en su oficina, Isabella miró la pila de expedientes sobre su mesa. Cada carpeta representaba una vida, una historia, una responsabilidad. Su mente vagó hacia las decenas de enfermeras y médicas residentes que la buscaban en busca de mentoría y apoyo. ¿Cuántas de ellas enfrentarían los mismos obstáculos? ¿Cuántas se rendirían a mitad del camino? El sonido de una ambulancia cortó sus pensamientos. Desde la ventana del 10º piso, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrenales, recordándole que cada decisión suya afectaba no solo su carrera, sino la vida de miles de personas que dependían de ese hospital. Su celular vibró con un mensaje de la doctora Ortiz: «Necesitamos hablar. No es la primera vez que Vega hace esto. Hay más historias que necesitas saber». Isabella cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. El silencio que siempre había mantenido en nombre de la armonía institucional ahora le parecía más una cadena que una opción prudente. Las palabras de su abuela resonaron en su mente: «A veces, mija, el mayor acto de valentía es romper el silencio cuando todos esperan que te calles». La noche prometía ser larga, pero por primera vez en 15 años, Isabella Ramírez estaba lista para hacer más que solo sobrevivir en el sistema. Estaba lista para cambiarlo.
A la mañana siguiente, Isabella encontró a la doctora Carmen Ortiz en la cafetería del hospital. El lugar estaba prácticamente vacío a esa hora, excepto por algunos residentes agotados terminando sus turnos. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente, enmascarando la tensión que flotaba en el aire. No se trata solo de ti, Isabella, comenzó Carmen, moviendo distraídamente su café sin azúcar. En los últimos 5 años, hemos perdido a 8 médicas excepcionales a otros hospitales. Todas ellas enfrentaron el mismo patrón de acoso y desvalorización. Isabella sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Por qué nadie lo denunció? Miedo, respondió Carmen simplemente. El doctor Vega tiene conexiones poderosas en el consejo administrativo. Además, él es responsable de gran parte de las donaciones que mantienen el hospital funcionando. Sus cirugías cardíacas son una referencia nacional. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Ana Suárez, una joven residente de segundo año. Sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta de documentos. Doctora Ramírez, vaciló, ¿puedo hablar con usted un momento? Isabella intercambió una mirada significativa con Carmen antes de asentir. Ana se sentó y su historia comenzó a fluir como una represa que finalmente se rompe. El doctor Vega había cuestionado su competencia durante una cirugía, no por un error técnico, sino por haber osado sugerir un enfoque alternativo. El episodio ocurrió frente a todo el equipo quirúrgico. Dijo que tal vez debería considerar pediatría, ya que, claramente no tengo la estructura para cirugías complejas, relató Ana, con la voz entrecortada. Pero la cirugía cardíaca es mi sueño desde que ingresé a la universidad. Isabella sintió su sangre hervir. La historia de Ana le resultaba dolorosamente familiar, no solo por sus propias experiencias, sino por los cientos de relatos similares que había presenciado a lo largo de los años. La diferencia ahora era que ella estaba en posición de hacer algo al respecto. Esa tarde, Isabella se sumergió en una investigación minuciosa. Las horas se convirtieron en días mientras recopilaba testimonios, reunía documentos y construía un expediente detallado sobre el patrón de comportamiento tóxico en el hospital. Carmen la ayudó, movilizando una red informal de profesionales que durante años habían sufrido en silencio. El trabajo era extenuante y muchas veces desalentador. Por cada persona que se disponía a hablar, 2 retrocedían por miedo a represalias. Isabella pasó noches en vela, reviviendo sus propias experiencias mientras documentaba las de otras. El peso de la responsabilidad a veces parecía abrumador. En medio de la investigación, Isabella no descuidó sus responsabilidades como directora médica. Por el contrario, trabajó aún más arduamente para demostrar que la competencia no tenía género. Sus propuestas de reestructuración de la emergencia comenzaron a mostrar resultados positivos, a pesar de no contar con el apoyo total del Consejo. Pasó un mes, y el expediente creció de forma alarmante. No eran solo casos aislados, era un patrón sistemático de discriminación que se extendía por años. Isabella descubrió que 3 denuncias anteriores habían sido archivadas discretamente, con las denunciantes trasladadas a otros hospitales o simplemente abandonando la profesión. Una tarde, mientras revisaba expedientes en su oficina, Isabella recibió una visita inesperada. María Lorenzo, una enfermera veterana que había trabajado en el hospital por más de 2 décadas, entró sin golpear. «Necesitamos hablar sobre 1998», dijo María, cerrando la puerta detrás de sí. «Sobre la muerte de la doctora Elena Mendoza». El nombre golpeó a Isabella como un puñetazo en el estómago. Elena Mendoza había sido una cirujana prometedora que murió en un accidente de tráfico después de un turno particularmente estresante. En su momento, el caso fue tratado como una tragedia del azar. Elena estaba desarrollando una nueva técnica quirúrgica, reveló María, con su voz temblando ligeramente. El doctor Vega se apropió de su trabajo tras su muerte. ¿Ese procedimiento que lo hizo famoso? Era su investigación. Isabella sintió que el mundo giraba. Las implicaciones eran mucho más grandes de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de acoso laboral o discriminación, se trataba de una cultura institucional que permitía el robo de propiedad intelectual y posiblemente había contribuido a una muerte. Esa noche, sola en su apartamento, Isabella enfrentó su mayor batalla interna. Exponer todo significaría sacudir los cimientos de una de las mayores instituciones médicas de la región. Las personas perderían sus empleos, las reputaciones serían destruidas, y el mismo hospital podría sufrir daños irreparables. Pero el silencio,
el silencio había costado vidas, carreras y sueños. El silencio era una forma de complicidad que ella ya no podía soportar. En su celular, un mensaje de Ana Suárez brillaba en la pantalla. Doctora Ramírez, creo que voy a renunciar a la residencia. No aguanto más. Isabella cerró los ojos, recordando todas las veces que quiso rendirse, todas las noches en las que lloró sola, cuestionando sus decisiones. Entonces, con una determinación renovada, comenzó a escribir su respuesta. Ana, mañana será un nuevo día en el Hospital San Rafael. Confía en mí. La decisión estaba tomada. El precio del silencio era demasiado alto, y ya era hora de que alguien tuviera el coraje suficiente para enfrentar las consecuencias de romperlo. El lunes comenzó con una tormenta que azotaba las ventanas del Hospital San Rafael. Isabella observaba las gotas de lluvia resbalar por el vidrio de su oficina, una metáfora apropiada para el torbellino que estaba a punto de desatarse. El expediente completo descansaba sobre su mesa, sus descubrimientos pesando como plomo en su conciencia. 3 noches sin dormir bien le habían dejado ojeras profundas, pero su determinación seguía siendo inquebrantable. La mañana había comenzado más temprano de lo habitual. Isabella llegó al hospital a las 5 de la mañana, necesitaba organizar todos los documentos y evidencias antes de que el día realmente comenzara. Entre los papeles, encontró una foto antigua, la promoción de residentes de 1998, Elena Mendoza sonriendo en el centro de la imagen, sus ojos brillando con la promesa de un futuro brillante que nunca llegaría a realizar. El sonido de la lluvia se intensificó, trayendo consigo recuerdos de sus primeros días como enfermera en ese mismo hospital. Isabella recordó cómo Elena la había tratado con respeto y amabilidad, algo raro por parte de los médicos más experimentados en esa época. Somos todas profesionales de la salud, solía decir Elena, el jaleco no define nuestro valor. Doctora Ramírez. La voz de su secretaria sonó por el interfono, interrumpiendo sus recuerdos. El doctor Vega está aquí. Dice que es urgente. Isabella sintió que su corazón aceleraba, pero mantuvo la voz firme. Puedes hacer que entre. Mientras esperaba, guardó cuidadosamente la foto de Elena en un cajón. Algunas memorias necesitaban ser protegidas. Eduardo Vega entró en la sala como una tormenta contenida, su rostro una máscara de falsa cordialidad. El impecable traje italiano y el reloj de lujo en su muñeca eran símbolos del estatus que tanto valoraba. Isabella, escuché rumores interesantes por los pasillos. ¿Algo sobre una investigación interna? Siéntate, Eduardo, indicó ella señalando la silla frente a su escritorio. Ya que tocaste el tema, sí, hay una investigación en curso. La sonrisa de Vega vaciló por un instante. Sus dedos tamborilearon nerviosamente en el brazo de la silla, un tic que Isabella ya había notado en momentos de tensión durante las reuniones del consejo. Sabes, siempre he admirado tu persistencia. Pero a veces necesitamos saber reconocer nuestros límites, ¿no es cierto? Jerarquía, tradición, orden, son pilares importantes en cualquier institución. ¿Como la tradición de silenciar denuncias de acoso?, preguntó Isabella, manteniendo el tono calmado. ¿O la jerarquía que permite que se roben trabajos de sus verdaderos autores? El rostro de Vega palideció visiblemente. No sé de qué hablas. Elena Mendoza, pronunció Isabella el nombre lentamente, observando el efecto que causaba. 1998, una técnica quirúrgica revolucionaria que, curiosamente, solo se publicó después de su muerte. La misma técnica que construyó tu reputación, ¿verdad, Eduardo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vega se levantó abruptamente, sus manos temblando ligeramente. La máscara de civilidad comenzaba a quebrarse. Estás jugando con fuego, Isabella. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. ¿Como las historias de las 8 médicas que dejaron el hospital en los últimos 5 años? ¿O la historia de Ana Suárez, que está a punto de abandonar una carrera prometedora debido al acoso sistemático? ¿Cuántas carreras más necesitan ser destruidas, Eduardo? La tensión en el ambiente era palpable. Afuera, un trueno retumbó, como si la misma naturaleza respondiera a la intensidad del momento. Isabella podía oír su propia pulsación en los oídos, pero mantuvo la mirada firme. Antes de que Vega pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió. Carmen Ortiz entró, seguida por María Lorenzo y 3 enfermeras veteranas más. El rostro de Vega adquirió una palidez mortal al ver al grupo de mujeres. Cada una de ellas llevaba una carpeta en las manos. Doctor Vega,
dijo Carmen con una calma glacial, creo que tenemos mucho que discutir sobre el pasado. Las siguientes 2 horas fueron intensas. Una a una, las mujeres compartieron sus historias. Carmen relató cómo sus proyectos de investigación fueron sistemáticamente saboteados. María describió momentos de humillación pública durante procedimientos. Sandra Páez, una de las enfermeras más experimentadas, reveló cómo fue transferida al turno de noche después de cuestionar prácticas cuestionables. Cada historia se conectaba con la otra, formando un mosaico de 2 décadas de abusos y silencio. Vega intentó interrumpir varias veces, su arrogancia transformándose gradualmente en desesperación contenida. Ustedes no tienen pruebas, dijo finalmente, su voz temblorosa traicionando su aparente confianza. Son solo palabras contra mi reputación. Isabella abrió un cajón y sacó una memoria USB. De hecho, tenemos. María guardó todos los borradores originales de la investigación de Elena. Cada anotación, cada descubrimiento, cada desarrollo de la técnica que tú afirmaste haber creado. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Y esto es solo el comienzo. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Vega, en un momento de furia descontrolada, avanzó hacia el escritorio de Isabella. María Lorenzo, con la rapidez de quien ha pasado décadas en emergencias, se interpuso entre ellos. En la confusión que siguió, la memoria USB cayó al suelo, deslizándose debajo de un archivo. Esto no se quedará así, gruñó Vega, recuperando parcialmente la compostura, pero sus ojos revelaban un pánico creciente. No tienen idea de las consecuencias. Este hospital depende de mis conexiones, de mis donaciones. Piensen en los pacientes, en las familias que dependen de nuestros servicios. No, Eduardo, respondió Isabella, levantándose. Su voz era firme, pero cargada de emoción contenida. El hospital depende de profesionales dedicados, de ética y de respeto. Y eso es exactamente lo que vamos a restaurar aquí. Los pacientes merecen un ambiente donde sus cuidadores sean respetados y valorados, independientemente del género o posición. Cuando Vega salió de la sala, golpeando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar los cuadros en la pared, dejó atrás un silencio cargado de posibilidades. Las mujeres presentes se miraron entre sí, conscientes de que acababan de cruzar un punto sin retorno. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ana Suárez, que había llegado a mitad de la confrontación y se había mantenido en silencio hasta ese momento. Su voz joven llevaba el peso de las esperanzas de una nueva generación de médicas. Isabella miró por la ventana. La tormenta había disminuido, dejando un cielo en tonos morados y naranjas. Un tímido arco iris comenzaba a formarse en el horizonte. Ahora, Ana, vamos a reconstruir este hospital. Piedra por piedra, si es necesario. No será fácil, pero ningún cambio significativo lo ha sido jamás. Carmen se acercó, poniendo una mano en el hombro de Isabella. Ya no estamos solas en esta lucha. Esa noche, mientras Isabella organizaba los documentos que serían presentados al Consejo Administrativo a la mañana siguiente, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en su instinto la hizo contestar de inmediato. ¿Isabella Ramírez? Una voz femenina sonó al otro lado. Aquí Lucía Montes, de la Comisión de Ética Médica. Hemos recibido algunas informaciones preocupantes sobre el Hospital San Rafael. Creo que necesitamos hablar. Isabella cerró los ojos, sintiendo el peso y la ligereza de la verdad finalmente saliendo a la luz. Sobre su mesa, la foto de Elena parecía sonreír con aprobación. La tormenta apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no temía la lluvia. El camino por delante sería difícil, pero ahora había esperanza, y a veces, eso era todo lo que se necesitaba para comenzar una revolución. Como fuego en paja seca. Las enfermeras intercambiaban miradas significativas, las residentes formaban pequeños grupos en los rincones, e incluso los pacientes parecían sentir la tensión en el aire. Isabella llegó temprano, como siempre. Su coche aún era el tercero en el estacionamiento, precedido solo por los vehículos de los guardias nocturnos. Mientras atravesaba el asfalto mojado por la lluvia de la noche anterior, notó el reflejo de las luces de las cámaras parpadeando cerca de la entrada principal. Un grupo de reporteros se aglomeraba en la recepción, con sus micrófonos y cámaras apuntados como armas. Dra. Ramírez. Carmen apareció a su lado, prácticamente sin aliento, con sus tacones resonando en el piso de mármol del vestíbulo. Tienes que ver esto. Extendió su tablet, mostrando el titular del principal periódico local,
denuncias de acoso y fraude académico sacuden al Hospital San Rafael, renombrado cirujano cardíaco en el centro de las acusaciones. Isabella sintió su estómago revolverse. No era así como había planeado que las cosas salieran a la luz. Su plan consistía en una presentación formal al Consejo, seguida de un proceso estructurado de investigación interna. La exposición prematura en los medios de comunicación podría comprometer todo el proceso. Hay más, continuó Carmen, deslizando hacia otra noticia, su rostro tenso reflejando la gravedad de la situación. El doctor Vega convocó una rueda de prensa para esta tarde. Está alegando persecución profesional y difamación. Está pintando todo como una conspiración para empañar su reputación. El teléfono de Isabella comenzó a sonar incesantemente. Mensajes de texto y correos electrónicos inundaban su bandeja de entrada como una avalancha digital. Colegas de otros hospitales, viejas compañeras de la universidad, e incluso algunos pacientes, todos querían saber más sobre el escándalo que comenzaba a desarrollarse. Entre las docenas de notificaciones, un mensaje en particular llamó su atención. Era de la hija de Elena Mendoza. Doctora Ramírez, mi nombre es Sofía Mendoza. Me enteré de lo que está sucediendo en el hospital. Tengo los diarios de mi madre. Creo que necesita verlos. Contienen todo, cada detalle de la investigación, cada amenaza que ella recibió, cada momento de miedo en los últimos días de su vida. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los diarios de Elena podrían ser la pieza final del rompecabezas que estaban armando. Pero antes de que pudiera responder, su secretaria, Rosa, apareció con urgencia, su rostro normalmente sereno marcado por la preocupación. El Consejo ha convocado una reunión extraordinaria. En 1 hora. Todos los miembros han sido contactados, incluso los que estaban de vacaciones. El camino hacia la sala del Consejo parecía más largo de lo normal. Cada paso resonaba en los pasillos como un presagio de lo que estaba por venir. Isabella podía sentir las miradas de los empleados siguiéndola, algunos con esperanza, otros con aprensión. El ambiente en la sala del Consejo era sofocante. 12 miembros sentados alrededor de la mesa de roble macizo, sus expresiones variando entre preocupación y hostilidad. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero no era suficiente para disipar la tensión que flotaba en el ambiente. El doctor Vega no estaba presente, pero su influencia era casi palpable en la sala. Doctora Ramírez, comenzó el presidente del Consejo, doctor Manuel Santos, su voz cansada traicionando noches mal dormidas. Ajustó sus gafas de montura dorada antes de continuar. ¿Usted tiene idea de la tormenta que ha desatado? Las implicaciones para nuestra institución son potencialmente devastadoras. Isabella respiró profundamente, colocando su carpeta sobre la mesa con una calma que no reflejaba su estado interior. Con todo respeto, doctor Santos, la tormenta ya existía. Solo estamos finalmente reconociendo su existencia. El verdadero daño a nuestra institución no son las denuncias, sino los años de silencio que permitieron que esta situación continuara. Durante 2 horas, Isabella presentó sus pruebas. Testimonios, documentos, registros de quejas archivadas, patrones de transferencias forzadas. Cada pieza de evidencia era como un ladrillo construyendo un muro imposible de ignorar. Las expresiones de los consejeros cambiaban gradualmente de escepticismo a preocupación a medida que la extensión del problema se volvía clara. Y hay más, concluyó, su corazón acelerado pero su voz firme. La hija de la doctora Elena Mendoza tiene los diarios de su madre. Diarios que, creo, probarán definitivamente el robo intelectual de la técnica quirúrgica que hizo la reputación del doctor Vega. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Elena Mendoza había sido una figura respetada, su muerte prematura una tragedia que aún pesaba sobre la institución. Varios de los miembros más antiguos del Consejo habían trabajado directamente con ella. Esto es muy grave, suspiró el doctor Santos, pasando la mano por su rostro cansado. Las arrugas en su frente parecían más profundas de lo normal. Pero también tenemos que considerar las implicaciones prácticas. El doctor Vega es responsable del 30% de las donaciones que mantienen este hospital en funcionamiento. Su reputación internacional atrae pacientes de todo el país. Las consecuencias financieras. Perdón, interrumpió una voz firme desde la puerta. Era María Lorenzo, aún con su uniforme de enfermera, acompañada por una joven mujer que llevaba una caja de cartón desgastada. Sofía Mendoza tenía los mismos ojos decididos de su madre. Señores del Consejo, dijo Sofía,
su voz temblando levemente pero ganando fuerza con cada palabra, he traído algo que necesitan ver. Algo que mi madre protegió con su vida. Los diarios de Elena Mendoza eran meticulosos. Página tras página de anotaciones detalladas, dibujos técnicos, resultados de experimentos. Todo fechado y documentado con la precisión de una científica apasionada por su trabajo. Las últimas entradas, hechas días antes de su muerte, revelaban su creciente preocupación por los intentos de Vega de apropiarse de su investigación. Mi madre lo sabía, dijo Sofía, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras acariciaba la desgastada tapa del último diario. Ella sabía lo que él estaba planeando. En la última entrada escribió que lo iba a confrontar. Fue la noche del accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Santos cerró el último diario con manos temblorosas, el peso de las implicaciones visible en su rostro envejecido. Doctora Ramírez, habló finalmente, después de varios minutos de tenso silencio, ¿qué exactamente propone usted? Una reforma completa, respondió Isabella sin dudar, su voz cargada de la convicción de quien ha pensado largo y tendido sobre el asunto. Nuevos protocolos para denuncias de acoso, una comisión permanente de ética con representación diversa, revisión de todos los. En algo mucho más grande. Pero al mirar por la ventana de su oficina, viendo a los jóvenes residentes cruzar el patio con sus batas blancas, supo que estaba en el camino correcto. La verdad tenía un precio, sí, pero el silencio costaba mucho más caro. Y ahora, finalmente, las voces comenzaban a elevarse. El helicóptero de rescate sobrevolaba el Hospital San Rafael, sus hélices cortando el aire de la madrugada como un presagio del caos que estaba por venir. Era las 3 de la mañana cuando Isabella recibió la llamada de emergencia. Un grave accidente en la carretera requería la presencia inmediata del equipo de trauma. El sonido estridente del teléfono había roto el silencio de su oficina, donde aún trabajaba, revisando documentos y testimonios que parecían multiplicarse cada día. Pero no era solo una emergencia rutinaria, el doctor Eduardo Vega estaba en la lista de médicos de guardia. Su nombre en el cuadro de turnos aún causaba una incomodidad palpable entre el equipo, como una herida abierta que todos intentaban ignorar. Desde la reunión del consejo, habían pasado 3 días en un torbellino de eventos. Los medios rodeaban el hospital día y noche, transformando cada entrada y salida en un desafío logístico. Los reporteros se agolpaban en la entrada principal, sus cámaras y micrófonos apuntados como armas. Las redes sociales servían con opiniones divididas. Algunos defendían a Vega como un médico brillante que era perseguido injustamente, otros lo condenaban como símbolo de un sistema corrupto que necesitaba ser expuesto. Isabella había pasado esas 72 horas en un estado de alerta constante. Cada nuevo testimonio que surgía, cada documento descubierto, cada recuerdo rescatado del pasado añadía más capas a una historia que ya parecía imposible de controlar. Múltiples víctimas llegando en 10 minutos, la voz de la enfermera jefe resonó por el sistema de sonido, rompiendo sus pensamientos. Equipo de trauma a la emergencia. Repito, equipo de trauma a la emergencia. Isabella corrió por los pasillos, su bata blanca ondeando como una bandera de mando. Los empleados abrían paso automáticamente, algunos ofreciendo sonrisas de apoyo, otros desviando la mirada. El hospital estaba claramente dividido, y cada gesto, cada mirada, cargaba un peso político. Al llegar a la sala de emergencias, encontró a Ana Suárez ya completamente equipada, organizando al equipo con una eficiencia que hizo que su corazón se llenara de orgullo. La joven residente había florecido en los últimos días, como una flor que finalmente encuentra la luz después de una larga temporada a la sombra. 5 víctimas, informó Ana rápidamente, sus ojos brillando con adrenalina y determinación. 2 en estado crítico. Accidente en la carretera, un camión perdió el control y atropelló a 3 autos. El doctor Vega está en camino. El aire se volvió aún más pesado con la mención de su nombre. Desde las revelaciones, Vega mantenía una presencia fantasmal en el hospital, cumplía con sus obligaciones en un silencio sepulcral, evitando cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario. Sus aliados más cercanos también se habían retraído, creando un vacío de poder que aún necesitaba ser llenado. Las puertas de emergencia se abrieron violentamente, trayendo consigo el caos controlado que solo un gran trauma puede generar. Los paramédicos entraron empujando camillas, sus voces superponiéndose en un coro urgente de información médica. Hombre, 45 años, traumatismo torácico, presión bajando rápidamente. Mujer, 38 años,
posible hemorragia interna, Glasgow 12. Adolescente, 16 años, traumatismo craneal, pupilas reactivas pero anisocóricas. Niño, 8 años, fracturas múltiples. Hombre, 52 años, laceraciones profundas, estado consciente. Isabella daba órdenes rápidamente, coordinando a los equipos como una directora de orquesta en una emergencia. Cada profesional conocía su papel, cada movimiento era preciso y necesario. Fue entonces cuando el doctor Vega entró, sus pasos vacilantes contrastando con su habitual postura autoritaria. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve momento, e Isabella vio algo que nunca había notado antes: miedo. Era un miedo profundo, visceral, que iba más allá del temor de perder un paciente. «Necesito una sala de cirugía ahora», ordenó, examinando al hombre con el traumatismo torácico. «Está habiendo tamponamiento cardíaco. Si no operamos de inmediato, lo perderemos». Era el tipo de procedimiento que había hecho la fama de Vega, y que, irónicamente, utilizaba la técnica desarrollada por Elena Mendoza. Isabella sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de la cruel ironía de la situación, pero asintió. Por encima de cualquier conflicto personal o institucional, estaba el juramento que todos allí habían hecho: salvar vidas. Las siguientes horas fueron intensas. Mientras Vega operaba en el quirófano, Isabella coordinaba la atención a los otros pacientes. Ana demostraba una habilidad impresionante, especialmente con la adolescente del traumatismo craneal, su confianza creciendo con cada decisión exitosa. María Lorenzo, que había asumido la supervisión de enfermería del turno, mantenía todo funcionando con la eficiencia de quien conoce cada engranaje del hospital. Sus órdenes eran precisas, su mirada atenta captaba cada detalle que podría pasar desapercibido. Fue cuando el monitor cardíaco en la sala de Vega comenzó a sonar frenéticamente, el sonido cortando el aire como una navaja. Fibrilación ventricular. La voz de la enfermera instrumentista sonó por el interfono, el pánico apenas contenido en sus palabras. El doctor Vega está solicitando ayuda inmediata. Isabella no dudó. En segundos, ya estaba equipada y entrando en la sala quirúrgica. Lo que encontró la dejó momentáneamente paralizada. Vega, el cirujano siempre confiado y controlado, estaba visiblemente temblando, sus manos experimentadas ahora inciertas sobre el campo operatorio. «Yo, no puedo controlar la hemorragia», murmuró, su voz quebrándose. «La técnica, algo está mal. No está funcionando como debería». Fue entonces cuando Isabella comprendió. Era la primera vez que él realizaba ese procedimiento desde que la verdad sobre Elena salió a la luz. El peso de la culpa, el robo intelectual, las mentiras acumuladas durante años, finalmente estaban cobrando su precio en el momento más crítico posible. «Doctor Vega», habló firmemente ella, posicionándose a su lado. «Déjeme ayudar. Vamos a hacerlo juntos». Los minutos siguientes fueron surrealistas. Isabella, que conocía la técnica original de Elena a través de los diarios, vio las manos temblorosas de Vega como una profesora paciente. Cada movimiento era una danza delicada entre la vida y la muerte, cada sutura un intento de reparar no solo el corazón del paciente, sino también años de injusticia. «Aquí», murmuró en un momento, Elena siempre insistía en una doble sutura en este punto específico. Era su diferencia. Las palabras parecieron golpear a Vega como un golpe físico. Sus manos temblaron aún más, pero siguió las instrucciones sin protestar. Después de cerrar, cuando salían del quirófano exhaustos pero victoriosos, Vega se detuvo abruptamente en el pasillo de acceso restringido. «¿Cómo sabías?», preguntó, su voz un susurro áspero que llevaba décadas de culpa. «¿Cómo sabías exactamente lo que Elena haría?». «Porque ella documentó todo», respondió Isabella, quitándose la máscara quirúrgica para mirarlo directamente. Cada detalle, cada variación, cada posible complicación. Ella era brillante, Eduardo. Y tú lo sabías. Lo sabías mejor que nadie. El pasillo estaba desierto a esa hora de la madrugada. Solo el zumbido lejano de los equipos y el eco ocasional de pasos en otros pisos rompían el silencio opresivo. No planeé que ella muriera», dijo Vega finalmente, sus palabras saliendo como si cada una pesara toneladas. Se apoyó en la pared, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Esa noche, cuando ella me confrontó sobre la investigación, hubo una discusión. Ella estaba furiosa, decidida. Dijo que iba a exponer todo, que no permitiría que le robaran su trabajo. Yo solo quería que reconsiderara.
cuando salió conduciendo en ese estado. Isabella sintió el aire escapar de sus pulmones. No era una confesión completa, pero era más de lo que esperaban conseguir. Años de sospechas y especulaciones finalmente encontraban una confirmación, aunque parcial. Lo que hiciste después fue tu elección, respondió ella, manteniendo la voz firme a pesar de la náusea que amenazaba con dominarla. Robar su trabajo, silenciar a otras mujeres, construir una carrera sobre mentiras, esas fueron tus elecciones, Eduardo. Cada una de ellas. Fue en ese momento que María Lorenzo apareció en el pasillo, su rostro una máscara de determinación. No estaba sola, 2 hombres con trajes discretos la acompañaban, sus distintivos brillando bajo las luces fluorescentes asterisco. Doctor Eduardo Vega, uno de ellos se presentó, su voz profesional y controlada. Somos de la Policía Federal. Necesitamos que nos acompañe para prestar algunas aclaraciones sobre el caso Mendoza. El rostro de Vega, ya pálido por el cansancio y el estrés, perdió completamente el color. ¿Usted planeó esto?, preguntó a Isabella, su voz temblando entre acusación y desesperación. Isabella negó con la cabeza. No, pero la verdad tiene su propio modo de salir a la luz. Siempre lo ha tenido. Mientras los policías conducían a Vega por el pasillo, Isabella notó que varias personas se habían reunido para presenciar la escena. Enfermeros, residentes, empleados de limpieza, todos allí para ser testigos del momento en que el poder y el privilegio finalmente encontraban sus límites. Entre ellos estaba Sofía Mendoza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, que tanto recordaba el de su madre. ¿Él confesó?, preguntó Sofía, su voz temblando con el peso de años de dolor contenido. Lo suficiente, respondió Isabella, abrazando a la joven. Lo suficiente como para empezar a hacer justicia. Tu madre finalmente podrá descansar en paz. En la sala de descanso de los médicos, el noticiero de la mañana comenzaba a informar sobre la prisión de un reconocido cirujano cardíaco, sospechoso de estar involucrado en un caso de muerte y fraude académico. Pero Isabella apenas escuchaba. Sus pensamientos estaban con Elena, con todas las demás que habían sido silenciadas a lo largo de los años. Doctora Ramírez, Ana llamó suavemente desde la puerta. Los familiares de los pacientes de la noche están pidiendo actualizaciones. Y hay reporteros queriendo declaraciones sobre la prisión del doctor Vega. Isabella asintió, levantándose. La vida en el hospital continuaba. Las personas aún necesitaban cuidados, las vidas aún debían ser salvadas. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, el aire parecía más liviano, como si un peso invisible hubiera sido removido de las paredes de esa institución. Ana, la llamó antes de que la residente saliera, hiciste un trabajo excelente hoy. Elena estaría orgullosa de ver la próxima generación de médicas que está surgiendo. La sonrisa de Ana iluminó su rostro cansado. Aprendí de las mejores, doctora Ramírez. Y ahora sé que tengo voz para usar ese conocimiento. Por fuera, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos de esperanza. La larga noche finalmente llegaba a su fin, pero el amanecer traía consigo nuevos desafíos y responsabilidades. El hospital necesitaría ser reconstruido, no solo en su estructura, sino en sus valores fundamentales. Era hora de dar voz a todas las historias que habían sido silenciadas durante tanto tiempo. Y Isabella estaba lista para asegurar que cada una de ellas finalmente fuera escuchada. La noticia de la prisión de Eduardo Vega explotó como una bomba en el mundo médico. En cuestión de horas, el Hospital San Rafael se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática que sacudía los cimientos de toda la comunidad médica. Isabella observaba desde la ventana de su oficina mientras una pequeña multitud se formaba frente al hospital. Pacientes, familiares, estudiantes de medicina, todos queriendo entender lo que estaba sucediendo. Los donantes están en pánico, informó el doctor Manuel Santos, presidente del consejo, en una reunión de emergencia esa mañana. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la preocupación. 3 ya retiraron su apoyo financiero, y otros están amenazando con hacer lo mismo. Necesitamos un plan de contingencia inmediato. La sala del consejo, normalmente un ambiente de poder y autoridad, ahora parecía más pequeña y vulnerable. Los rostros alrededor de la mesa reflejaban una mezcla de miedo e incertidumbre. La caída de Vega había expuesto no solo sus propias fallas, sino las fracturas en todo el sistema. Tengo una propuesta, comenzó Isabella, su voz firme cortando el murmullo de preocupación. Pero va a requerir un cambio completo en nuestro enfoque.
Abrió su carpeta, revelando un documento detallado. En los últimos días, mientras investigábamos el caso de Vega, descubrimos algo extraordinario. Elena Mendoza no solo desarrolló una técnica quirúrgica, sino que tenía un proyecto completo para revolucionar el departamento de cirugía cardíaca. Asterisco asterisco. Las siguientes 2 horas se dedicaron a una presentación meticulosa. Isabella reveló cómo, a través de los diarios de Elena, había descubierto un plan integral para crear un centro de excelencia en cirugía cardíaca centrado no solo en técnicas innovadoras, sino también en la capacitación y la investigación colaborativa. Elena creía en un modelo horizontal de desarrollo médico, explicó Isabella, proyectando páginas de los diarios en la pantalla, donde cada miembro del equipo, desde el residente más joven hasta el cirujano más experimentado, podía contribuir con ideas e innovaciones. Carmen Ortiz, que había asumido temporalmente la jefatura del departamento de cirugía, añadió, ya hemos comenzado a implementar algunos de estos conceptos. Los resultados preliminares son impresionantes. Fue en ese momento que María Lorenzo entró en la sala, trayendo noticias que cambiarían el rumbo de la discusión. Acabo de recibir una llamada de la Fundación Internacional de Investigación Médica. Se enteraron de la historia de Elena y quieren establecer una colaboración con nosotros. El silencio que siguió fue roto por Ana Suárez, quien había sido invitada para representar a los residentes. No es solo eso. Desde que la historia salió a la luz, hemos recibido más de 50 solicitudes de transferencia de residentes de otros hospitales. Quieren ser parte del cambio que estamos iniciando aquí. Isabella sintió que su corazón se aceleraba. Era exactamente lo que Elena siempre soñó, un ambiente donde el conocimiento fluyera libremente, donde el mérito superara al poder político, donde la innovación naciera de una colaboración genuina. ¿Pero qué pasa con los costos?, preguntó uno de los consejeros más conservadores. ¿Cómo vamos a mantener el hospital funcionando sin los donantes tradicionales? Fue cuando Sofía Mendoza, que había permanecido callada hasta entonces, se levantó. Mi madre dejó un fondo sustancial en su testamento, destinado específicamente a la investigación médica. Durante años, no supe cómo utilizarlo adecuadamente. Ahora sé. La propuesta que siguió fue audaz: transformar el Hospital San Rafael en un centro de referencia en innovación médica ética y colaborativa. El fondo de Elena sería la base inicial, complementado por asociaciones con instituciones de investigación y un nuevo modelo de captación de recursos basado en transparencia y resultados. No será fácil, advirtió el doctor Santos, aunque sus ojos ya mostraban un brillo de esperanza. Tendremos que reconstruir nuestra reputación desde cero. No, corrigió Isabella. Vamos a construir una nueva reputación, basada en valores que deberían haber sido nuestros desde el principio. Las semanas siguientes fueron intensas. Mientras el proceso contra Vega seguía sus trámites legales, el hospital pasó por una transformación profunda. Se establecieron nuevos protocolos, se reestructuraron los comités de ética y se implementó un programa de mentoría. Ana Suárez asumió el liderazgo del programa de residencia, trayendo una perspectiva fresca e inclusiva. Queremos crear un ambiente donde nadie tenga que elegir entre su vocación y su dignidad, declaró en una reunión con los nuevos residentes. María Lorenzo coordinó la implementación de un sistema de denuncias anónimas, asegurando que ninguna voz fuera silenciada nuevamente. El miedo ya no puede ser nuestra política de gestión, afirmó. Un mes después de la prisión de Vega, Isabella estaba nuevamente en su oficina cuando recibió una visita inesperada. Era una joven estudiante de medicina, temblando ligeramente mientras sostenía un sobre. Doctora Ramírez, comenzó, leí sobre todo lo que pasó aquí. Sobre Elena Mendoza, sobre la lucha por el cambio. Quiero hacer mi residencia en este hospital, pero no solo eso. Tengo una idea para un nuevo procedimiento quirúrgico y... Isabella sonrió, recordando su propia juventud, sus propios sueños. Siéntese, invitó. Quiero escuchar todo sobre su idea. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Isabella encontró a Carmen y María en la cafetería. El lugar, antes escenario de tantas conversaciones susurradas y miedos contenidos, ahora vibraba con una energía diferente. ¿Viste los últimos resultados?, preguntó Carmen, mostrando un informe. Nuestra tasa de éxito en cirugías complejas ha aumentado un 15% desde que implementamos el protocolo colaborativo de Elena. Y las solicitudes de transferencia siguen llegando, añadió María. Médicas de todo el país quieren formar parte de esto.
Isabella observaba el movimiento en el hospital a través de las ventanas de la cafetería. Residentes discutiendo casos con sus mentores, enfermeras compartiendo conocimientos con médicos, investigadores debatiendo nuevas posibilidades. Era como si el hospital se hubiera despertado de un largo sueño. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía: encontré más diarios de mamá. Hay tanto aún por aprender. El rostro de Isabella se iluminó con una sonrisa. Elena Mendoza pudo haberse ido demasiado pronto, pero su legado estaba más vivo que nunca. Cada nuevo día traía la promesa de más voces siendo escuchadas, más talentos siendo reconocidos, más vidas siendo transformadas. El precio del silencio había sido demasiado alto. Pero el valor del cambio, ese era invaluable. Esa noche, antes de ir a casa, Isabella pasó por la pared donde se exhibían los retratos de los directores del hospital. El espacio que antes ocupaba la foto de Vega estaba vacío, esperando una nueva historia que contar. A su lado, una nueva adición, una placa dorada con el nombre de Elena Mendoza, reconociéndola póstumamente por sus contribuciones a la medicina. Debajo, una cita de sus diarios: el verdadero progreso médico no viene de una sola mente brillante, sino de miles de voces trabajando en armonía. El Hospital San Rafael finalmente estaba encontrando su voz. Y era una sinfonía de cambio. 6 meses habían pasado desde la prisión de Eduardo Vega. El otoño había llegado, pintando los árboles del jardín del Hospital San Rafael con tonos dorados. Isabella Ramírez observaba el cambio de estaciones a través de la ventana de su oficina, reflexionando sobre cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. En la mesa frente a ella, reposaba el periódico del día con el titular que todos esperaban: ex cirujano Eduardo Vega condenado a 15 años de prisión. El veredicto se había emitido la tarde anterior, después de un juicio que expuso décadas de fraude académico y abuso de poder. Pero no era esta noticia la que hacía sonreír a Isabella. ¿Dra. Ramírez? Ana Suárez tocó suavemente la puerta abierta. La primera promoción del programa Elena Mendoza está lista para la ceremonia de apertura. El auditorio principal del hospital estaba lleno. Médicas, enfermeras, estudiantes e investigadoras de todo el país se habían reunido para el lanzamiento del programa que prometía revolucionar la forma en que la medicina se enseñaba y practicaba. Cuando Elena Mendoza comenzó su residencia en este hospital, Isabella inició su discurso, su voz resonando por el ambiente silencioso: soñaba con una medicina más humana, más colaborativa, más justa. Hoy no solo estamos haciendo realidad su sueño, lo estamos expandiendo. El programa Elena Mendoza era más que un simple curso de especialización. Era una iniciativa integral que combinaba investigación, práctica clínica y mentoría, con un enfoque especial en el desarrollo de talentos tradicionalmente marginados en el entorno médico. En los últimos 6 meses, continuó Isabella, nuestro hospital ha pasado por una transformación profunda. No solo en su estructura física o administrativa, sino en su propia esencia. Asterisco. Los números proyectados en la pantalla detrás de ella contaban una historia impresionante: aumento del 40% en la tasa de éxito en procedimientos complejos, reducción del 60% en casos de acoso y discriminación, 3 nuevas técnicas quirúrgicas desarrolladas colaborativamente y publicadas con el crédito adecuado a todos los involucrados. En la primera fila, Sofía Mendoza sonreía entre lágrimas. A su lado, María Lorenzo y Carmen Ortiz observaban con orgullo los logros que habían ayudado a construir. La sala estaba llena de historias de superación, de voces que finalmente encontraron su espacio. Pero nuestra jornada apenas comienza, prosiguió Isabella. Hoy recibimos a 50 nuevos talentos. 50 soñadores que, al igual que Elena, creen que la medicina puede y debe ser mejor. Entre las nuevas integrantes del programa estaba Lucía Montes, la misma investigadora de la Comisión de Ética Médica que había ayudado a exponer el caso Vega. Ella había decidido regresar a la práctica clínica, inspirada por los cambios que había presenciado. Lo que ocurrió en San Rafael no fue solo la caída de un hombre poderoso, comentaría Lucía más tarde, durante la recepción. Fue el despertar de una conciencia colectiva. La transformación del hospital se había convertido en un caso de estudio en gestión hospitalaria y ética médica. Instituciones de todo el país enviaban representantes para aprender del modelo implementado. El fondo establecido por Elena, combinado con nuevas alianzas y donaciones transparentes, no solo había sustituido los recursos perdidos con la salida de los antiguos donantes, sino que había expandido las posibilidades de investigación y desarrollo. Doctora Ramírez,
Una joven residente se acercó después de la ceremonia. Leí todos los artículos sobre el caso Vega y la transformación del hospital. Pero hay algo que siempre quise preguntar. ¿No hubo miedo? ¿En ningún momento? Isabella reflexionó por un momento antes de responder. El miedo siempre estuvo presente. Pero aprendimos que el miedo al silencio era mayor que el miedo al cambio. En el nuevo Centro de Investigación Cardíaca, nombrado en honor a Elena Mendoza, un equipo diverso trabajaba en proyectos innovadores. La técnica original de Elena había sido solo el comienzo. Su método de colaboración y documentación meticulosa estaba generando una nueva generación de avances médicos. ¿Han visto los resultados del último ensayo clínico?, preguntó Ana durante una reunión de equipo. El enfoque multidisciplinario redujo el tiempo de recuperación postoperatoria en un 35%. El éxito del programa no se medía solo en números y estadísticas. Era visible en los pasillos del hospital, donde los residentes discutían casos abiertamente con sus superiores, donde las enfermeras contribuían activamente al desarrollo de protocolos, donde cada miembro del equipo sabía que su voz sería escuchada y respetada. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comentó Carmen durante un café con Isabella. Es como los pequeños cambios generaron transformaciones tan... Aquí está traducado perfecta para o español do trecho que vos envió. Profundas. La forma en que las personas se comportan, cómo se comunican, cómo colaboran. La antigua oficina de Vega había sido transformada en un espacio colaborativo, donde equipos multidisciplinarios se reunían para discutir casos y desarrollar nuevos enfoques. Las paredes, antes decoradas con sus logros individuales, ahora exhibían proyectos colectivos y reconocimientos compartidos. En una tarde tranquila, Isabella encontró a Sofía observando el retrato de su madre en la galería de honor del hospital. A veces me pregunto qué pensaría de todo esto, murmuró Sofía. Estaría orgullosa, respondió Isabella. No solo de los cambios en el hospital, sino de cómo su legado inspiró a tantas personas a encontrar su propia voz. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras doradas a través de las ventanas del hospital. En el jardín, un grupo de residentes del programa Elena Mendoza discutía animadamente sus proyectos de investigación. Entre ellos, Isabella reconoció rostros de diferentes orígenes, edades y experiencias, cada uno aportando su propia perspectiva única para el futuro de la medicina. El precio del silencio, reflexionó Isabella en su discurso de clausura, no se mide solo en carreras destruidas o descubrimientos robados. Se mide en vidas que podrían haber sido salvadas, en avances que podrían haberse hecho, en voces que podrían haber cambiado el mundo. Hoy, elegimos un camino diferente. Elegimos escuchar, aprender y crecer juntos. Mientras las luces del auditorio se encendían y los aplausos resonaban, Isabella sintió una profunda sensación de logro. El Hospital San Rafael se había transformado de un símbolo de poder y jerarquía en un faro de esperanza y cambio. La historia de Elena Mendoza, antes una tragedia silenciada, ahora era un grito de cambio que resonaba por los pasillos del hospital y más allá. Cada nueva médica, cada nuevo descubrimiento, cada vida salvada llevaba consigo un poco de su legado. El precio del silencio había sido alto, pero el valor de la verdad era incalculable. Y ahora, finalmente, todas las voces podían ser escuchadas. Queridos espectadores, si esta historia tocó su corazón tanto como tocó el nuestro, no dejen de compartir sus opiniones en los comentarios. Sus experiencias y reflexiones son valiosas para nuestra comunidad. Si desean más historias intensas e inspiradoras como esta, no olviden dar like y suscribirse al canal Narración de Vida. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que marcan la diferencia. Hasta la próxima historia.